siempre, nunca pueden faltar las fallas técnicas, pero antes de comenzar déjenme iniciar creyendo cómo es que todos los médicos siempre tenemos pacientes con los que vamos a cargar toda la vida con ellos y los vamos a recordar desde antes de que empezara el procedimiento. Así me pasó a mí la primera vez que me retó a mí mismo un procedimiento de sangrado tubo digestivo bajo. Me acuerdo perfectamente, era jueves en la noche, estaba en mi departamento, cuando me habla un amigo coloproctólogo, que ya sé que cuando me marca es porque es un caso complejo, si no ellos lo hubieran hecho, y dije, eran como 7, 8 de la noche más o menos. Contesto y me dice, oye, tengo un paciente en terapia aquí en el Ángeles Metropolitano que está sangrando. Digo, ¿alto o bajo? No, es bajo. Ok, digo, pues hay que prepararlo, darle un metere, y mañana pues paso a verlo y todo. No, es que se está chocando. Y yo, ok, pues hay que prepararlo, hay que pues estabilizarlo. Es que no responde, ¿no? Ya le pasamos líquidos, ya le pasamos sangre. Y yo, híjole, su casa está aquí como a 10 minutos. Y le digo, a ver, voy a verla. Aguántame, llego en 15 minutos. Y pues ya llego, y no, la terapia ahí, pero así la sábana con coágulos. Y un pequeño detalle que no me dijo es que ya habían pedido interconsulta a 2 médicos más, que cuando lo veo dijeron, no, pues no tiene indicación. Ahorita no tiene indicación porque se va a morir si le hacemos el procedimiento, tienen que estabilizarlo. Y me dice, se va a morir, Jacob. Dice, si no la mete, se va a morir. Bueno, pues hablé con los familiares, les dije, oiga, está muy grave la paciente, ya saben, ¿no? Pues pásenla. Porque ni siquiera lo quise hacer ahí en terapia. Ya saben que por sí en terapia es complejo, las camas, está todo torcido. Y ya lo pasan a la terapia, a la sala de endoscopía, y cuando entro, apenas estaba entrando y así lleno de coágulos, que de hecho es este video que se los voy a poner, vamos a ponerlo y lo hacemos un poquito grande, que no saben qué enseñanza me dio este caso. Lo podemos ampliar un poquito. Está bien. Entonces, entro y literalmente el chorro estaba en el recto. Y este año yo cumplí 10 años como endoscopista. Y curiosamente, en cuanto vi esto, yo dije, veí la cara de mi colega, del coloprocto, y en verdad, así como, sí, pues ya, perdido, ¿no? Esta paciente. Este lapso en el que son segundos, en lo que la cabeza empieza a procesar paso por paso qué es lo que tenemos que ir haciendo. Créanme, y no porque yo diga, híjoles, es que Jacob es muy seguro, no, la verdad es que estaba muy tranquilo. Le dije a los que han ido aquí al Hospital General, aquí al HAM, la técnica está muy preparada, es enfermera. La maniobra número 1, levantarse los calzones. Y después seguir. ¿Y qué fue entonces? Sabía que tenía todo lo necesario. Lo que yo pidiera, sabía que me lo iban a tener allí. Y entonces, mentalmente, fui haciendo el plan y me dije, prepárame el inyector, prepárame los clips, el spray, a otro endoscopista, agua bendita, todo le fui preparando de lo que iba a necesitar. ¿El siguiente? Sí. Y entonces, curiosamente en la cabeza, aun cuando créanme que me gusta mucho leer y estudiar, y nos dicen las guías todo lo que tenemos que hacer, en ese momento, pues uno tiene que ir pensando qué sería lo mejor, inyectarle el clip, el spray, y yo decidí primero colocar los clips. Un clip y disminuyó considerablemente el sangrado, pero ahora ya no era en chorro, sino era en capa, seguía todavía.
Y dije, bueno, pues vamos a estresarnos un poquito más, con la inyección al picarle, pues sangró más todavía. Me esperé y pues bueno, seguí sangrando. ¿Qué me estresaba? Obviamente que la luz cada vez me iba disminuyendo de mi intestino, entonces tengo menos margen de movimiento. Y dije, bueno, pues pasen ahora sí los polvos milagrosos, ¿verdad? Y fue que decidí colocar el Hemospray. Ahí, como podemos ver, pues ya eran más escasos, o sea, ya casi no sangraba, pero no me daba confianza dejar un paciente así. Y entonces dije, bueno, pues vamos a colocar el spray. Obviamente, y es de lo que al ratito vamos a dar los tips que yo los he aprendido aquí en el Dalinde, porque aquí es donde yo me desempeño en el 95% de mi actividad profesional. Muchos de estos tips fue que puse en práctica, porque este caso que tendrá 2 años, 1 año y medio quizás, que me tocó. Y bueno, pusimos el Hemospray. Como les decía hace ratito, que me daba mucha confianza, que yo sabía cómo utilizar los accesorios y que sabía que la persona que me estaba ayudando sabía cómo utilizar los accesorios. Entonces, no tenía que estarme preocupando por 2 manos ni por 4. Yo sabía que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, después de que ya le coloqué el Hemospray, la verdad es que quedó muy bonito y se detuvo el sangrado. La paciente, a los 3 días de que la estabilizaron después en terapia, entró a cirugía, le resetaron el segmento y pues Un día la fue a buscar. se fue, un de la fue a rectar, correcto. Que, como les decía, este caso yo lo recuerdo mucho porque fue donde se me ha puesto de los casos más retador qué es lo que debo hacer y cómo comportarme ante un sangrado, ¿vale? Siempre que nosotros hablamos de sangrado del tubo digestivo bajo, aun cuando los porcentajes en todas las guías, en los artículos varían, siempre me acuerdo del 20%, porque varía 18, 20, 21. La causa más frecuente, en el 20% dicen las guías, son divertículos. La segunda causa más frecuente de sangrado del tubo digestivo bajo son los trastornos anorrectales. De los anorrectales, el 20% son hemorroides, y hay un 20% de casos que cuando hacemos los procedimientos de colonoscopía por sangrado, nunca vamos a encontrar nada, ¿vale? Es como la regla entonces del 20%. Ahora, aquí, entre endoscopistas, pues es mucho más sencillo, porque en ocasiones cuando damos estas pláticas para otro tipo de especialidades, conocemos y sabemos más bien voy a decir, sabemos que tenemos muchas herramientas. Tenemos las ligas, el inyector, los hemoclips, las sondas calientes, el argonplasma, los Grasper, el Hemospray y pues ahora estos nuevos clips montados en los capuchones que también nos ayudan. Pero bueno, créanme que yo he visto en estos 10 años de experiencia y estando en 2 jefaturas de servicios diferentes, que aunque tengamos todas estas herramientas, si no las sabemos ocupar, pues de nada nos van a servir. Y es nosotros saberlas ocupar, porque también he tenido experiencias, yo creo que todos los que hacemos procedimientos las hemos tenido. Yo tengo un caso muy en mente porque era actor, de hecho el director en ese entonces de la ANDA, me hablan aquí al San Angelín Patriotismo, que llego, una úlcera, sangrando en la curvatura menor, eran como las 9, 10 de la noche, y dije, bueno, pásenme el Hemospray. Y lo primerito que escucho, de que estaba del técnico, nunca voy a ese hospital, creo que he ido como 2 o 3 veces, dice, le aviso nada más, ¿no?, que yo no lo sé ocupar. Y dije, pues, digo, pásamelo de todos modos, pero ya tengo que estarme preocupando porque hagan bien las cosas. Y entonces, como les digo, todo esto yo creo que lo he reforzado y aprendido más y más, no solamente haciendo procedimientos, sino, como en estas ocasiones, dando las pláticas y dando muchos talleres. Siempre que voy a los talleres, estos famosos hands-on, me gusta estarle ahí moviendo, apretando. Ayer que fui, aún como coordinador del taller de enfermería,
me meto a ver qué traen de nuevo las casas comerciales y todo, y siempre me lleva algo nuevo. Y siempre le digo, ¿puedo dispararlo? ¿Puedo hacerlo? Y a ver qué hace este clip, y a ver qué hace esto. Ayer descubrí un nuevo esfinterotomo, que tienen ahí una chulada que sale exactamente a las 11, porque está doblado, ¿no? Entonces, siempre dicen que se debe de dar un solo mensaje en todas las pláticas que damos, uno, para que se quede siempre el auditorio con ese mensaje. Creo que cuando doy temas de hemorragia de tubo digestivo, mi principal mensaje es que hagamos, que sepamos cómo funciona cada uno de nuestros instrumentos, porque eso es lo que nos va a dar tranquilidad a la hora de estresarnos, porque nunca vamos a saber, la verdad es que nunca vamos a saber cuándo vamos a ocupar estos accesorios. Lástima que no se puede. Bueno, este flujograma, súper sencillo, porque así se los quise tomar, está tomado de la guía más reciente de la ESGE, y que resume realmente en estos 20 minutos qué es lo que tenemos que hacer, o cómo es nuestro actuar con un paciente con hemorragia de tubo digestivo. Dice que lo más importante al inicio, aquí sí tenemos que conocer la historia. ¿Por qué? Porque dentro, aparte de la edad, si ha sangrado, ver los signos vitales, todo esto, algo importantísimo es que si los pacientes, que generalmente los de hemorragia de tubo digestivo bajo, están tomando aspirinas, si están tomando AINES, si están anticoagulados, si tienen esteroides, esos factores está bien demostrado, hay suficiente evidencia contundente que tomar este tipo de medicamentos va a predisponer que el paciente sangre. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido pacientes con hemorragia, pero que están anticoagulados, o que están tomando aspirina, que están con AINES? Entonces, es importante que sepamos eso para poder llegar a un diagnóstico y poder hacer el tratamiento. Esto parecería que lo hacemos mucho, pero créanme que en la vida real no lo hacemos así. De acuerdo a las guías te dice, tienes un paciente con hemorragia de tubo digestivo bajo, lo primerito que tienes que checar es, ¿está estable? ¿No está estable? ¿Vale? Contrario a lo que yo hice en el hospital, en el Ángeles de este caso, esa paciente estaba muy inestable, completamente inestable. Y esa paciente tendría que, de acuerdo a las guías, tendría que haber ido primero a una angiotac. Y después que la angiotac me hubiera dado el diagnóstico, que me hubiera dicho, el problema está allí, ahora sí, entrar con el endoscopio. Obviamente nuestra realidad de todos los hospitales es el tiempo, la velocidad con la que podemos conseguir las cosas. Entonces, aún en estos hospitales como aquí, como en Los Ángeles, difícilmente podemos decir, necesito una angiotac, llévenmela luego, y que la lleven en cuestión de minutos, nos la bajen y ahora pásenme la endoscopía. Las guías te dicen, si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo primerito que tenemos que hacer es una angiotac. Se hace el diagnóstico y entonces ahí se decide si la paciente pasa a sala de endoscopía o ahí mismo en radiología lo pasan al lado para embolizar, ¿vale? En paciente inestable, lo que te dicen es que dentro de los primeros 60 minutos tenemos que tomar y resolver el problema cuando es embolización. No sé la experiencia de ustedes aquí, la verdad, pero yo todas las veces que he visto que embolizan a un paciente, todas requiere cirugía. O sea, lo embolizan y normalmente no son selectivos al punto específico, sino que se necrosa un segmento de intestino y generalmente tiene que pasar a cirugía. Es la experiencia que yo he visto, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si el paciente está estable? Ese es el otro punto. Ahora sí, ahí cambia completamente. Y estos parámetros, de hecho, la semana pasada, tuve un caso aquí en la línea así, en donde, ¿cuál es nuestro punto de corte para decir a ese paciente le podemos hacer un procedimiento o mejor transfúndalo y que entre en mejores condiciones? Lo que nos dice la guía es que si un paciente tiene menos de 7 de hemoglobina, ojo, menos de 7, pero el paciente no es cardiópata, con eso podríamos entrar o bien transfundir y alcanzar entre 8 y 9 gramos de hemoglobina para que sea más seguro hacer nuestro procedimiento.
Pero si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía, esas 7 lo pone en mayor riesgo de que pueda tener un evento durante el procedimiento. Entonces, lo que recomiendan es que al menos cuando lo transfundamos tenemos que llegar a un objetivo de 10 gramos por decilitro de la hemoglobina en un paciente cardiópata. Y le decía que me pasó la semana pasada, ayer le hice, cuando me fui a los únicos procedimientos que hubo aquí en el año de ayer, fue eso, porque hace 8 días llegó un paciente, 91 años, con sangrado tubo digestivo, ya no activo, y ya estaba en sala, lo canalizaron, y entonces uno de los hijos me dice, oiga, doc, por cierto, aquí están los laboratorios que le pidió el otro doctor que me los había mandado, y veo con 7 de hemoglobina, el paciente, 91 años, y digo, espérenme, me meto corriendo a la sala, y les digo, esperen, no vayan a hacer más todavía, no le pasen nada, y empieza todo, me dice diabético, hipertenso, con 2 antecedentes de infarto, 1 apenas el año pasado, dije 7 de hemoglobina, no hay sangrado activo, y son todas estas cosas en donde la cabeza comienzan los flujogramas a decir, ok, no es una urgencia, vamos a estabilizarlo, lo transfundimos, bueno, ya le pasan paquetes de sangre, llega con 11, nuevamente ayer, y pues un tumor, todo en el ángulo hepático, tumor enorme, pero desde que entré nuevamente, coágulos, coágulos y coágulos, hasta que llego al ángulo hepático, y ahí está un tumor estenosante, y dije, entró en las mejores condiciones, y el paciente se de alta, ¿vale? Un pronóstico pobre, pero bueno, desde el punto de vista endoscópico, eso nos ayuda. Ahora, para hacer el diagnóstico, cuando ya lo tenemos estabilizado al paciente, ¿qué es lo que tenemos ahora sí? ¿Qué recomiendan las guías? Vamos a correrlos nosotros. ¿Por qué no lo operaron? Ya lo sangraba hasta el tumorzote, resecas, luego ni eso, le hacen la colostomía, 91 años. Sí, porque lo mandaron a su casa para que sangre y se muera. De hecho, es un caso bien interesante porque yo le hice diagnóstico a 2 de sus hijos, hace 1 o 2 años, con cáncer de colon, los 2 hijos, y fueron los que lo trajeron ayer, y entonces me decían, y entonces, doc, ¿qué me propone? ¿O qué espera, ¿no?, ese paciente? Digo, está estenosante, que es lo que decíamos, se va a ocluir, y entonces ahí sí va a ser un tema. Y entonces les explicaba la opción de la ileostomía, que va a ser lo más probable, dudo que resista y que se mete un cirujano a hacer la EMI, pero segurísimo va a terminar en una ileostomía. Yo casi estoy seguro. Ver el reglamento. Sí. Cuando ya sabes que vas, tú hice cirugía muchos años, ya no vas con que la arteria a ver si me da para las transformosis. Vas a quitar el pedazo, los pies acá, lo quitas. Sí, teníamos cirujanos muy hábiles en oncología del Hospital General, y gracias a Dios uno de ellos me ayudó mucho a mí, Lima, y te hacía una colectomía total, 10 minutos, bien hecha, no arrancando cosas. Este viejito era para quitarlo. Yo creo que sí, o sea, sí tiene que ir forzosamente a una cirugía. Sinceramente, no sé si ahorita vaya a ser para él, por cuestiones personales de él, de que diga, ya no me hagan nada. Pero bueno, es un caso que donde pues no vienen las guías, ¿no? Entonces, vaya, para que no, porque me había tomado antes 10 minutos con las fallas técnicas, ¿qué nos dicen? Este otro caso de la enfermedad diverticular, que es otro de nuestros retos y de las cosas que vemos muy frecuentes, es que cuando entramos es difícil muchas veces que veamos exactamente el sitio del sangrado, y tenemos que ser increíblemente minuciosos y entrar con tiempo y con mucho cuidado en la enfermedad diverticular. En ese caso específico, ¿qué se ocupó? Pues las ligas. Normalmente cuando se ponen ligas siempre queda uno con esa sensación de que, híjoles, al momento que succiona, que es cuando se viene el chorro de sangre, que la fuerza de la liga no vaya a perforar precisamente el divertículo. Entonces, experiencia, al menos mío, es que cuando he llegado a hacer esto, les hago tomografía posterior al procedimiento para corroborar que no haya habido una perforación.
También obviamente esos tips pues no vienen en la guía. Aquí, ¿qué es lo que dicen? Si tenemos un divertículo, podemos ocupar o un hemoclip o ahora estas ligas, que es como ya un tratamiento que te recomiendan ahí. La siguiente, por favor. Ahora, algo que veía, yo soy egresado del INCAN de Endosco, pues esto lo veíamos muchísimo, ¿no? La proctopatía actínica o postradiación, y es algo que personalmente a mí me encanta aplicar a largo plazo. Es de esas satisfacciones como cuando uno opera igual y ligaba el cístico y dice, o sea, es esa satisfacción. Como endoscopista yo creo que es de mis métodos favoritos ocupar el argón plasma, ¿vale? Entonces, hay que aprender. He conocido diferentes sedes que no tienen tanta experiencia en esto. Como decía en el INCA, pues diario hacíamos, ocupábamos argón pues, por el tipo de sede que era. Y es un método que me gusta mucho, pero que también tiene sus indicaciones así muy precisas. Y que bueno, aquí lo que nos recomiendan es que en las angiectasias o las proctopatías pues se ocupe esto. Y algo que gracias a Dios y toco madera que no me toque, pero el sangrado post-polipectomía, que he visto muchos videos de que cómo llegan estos pacientes una vez, pues ahí sí yo lo que hago siempre, y tengo amigos que me dicen, es que eres muy exagerado, no les pongan, a todos los pacientes yo les pongo clip. Cuando son pólipos grandes, yo sí me quiero ir a dormir tranquilo y les digo, pero que es chiquita, pero que es, yo le pongo clip. Sin embargo, pues no siempre se puede colocar. Y lo que las guías te dicen, bueno, si tienes un sangrado post-polipectomía, pues va desde el clip hasta llegar a ocupar el hemospray, ¿no? Este rinconcito que dice, y si persiste el sangrado, que es lo que nos recomiendan, cuando persiste un sangrado posterior a que hicimos la inyección, colocamos hemospray, utilizamos una sonda caliente, pues lo que sigue pues es el hemospray, los clips montados, no sé quiénes tengan la experiencia de haber puesto esto, ayer platicaba precisamente con otros colegas de estos clips que son una maravilla, la verdad, y finalmente en muchos sitios ya tenemos, de hecho aquí en el Dalinde lo tienen y lo he visto cómo ocupan, yo no lo he ocupado, pero sí he visto que el profesor te lo ocupa, el Cograsper. Es tan selectivo y sin tanto daño, literalmente, vamos como cirugía literalmente y directo. Finalmente, en cuanto a los tips de cuando ocupamos el hemospray, yo creo que hoy pues ya muchos lo hemos ocupado. Sin embargo, yo tuve la experiencia alguna vez cuando estuve aquí como jefe del general de ver cómo se echaba a perder una pistola completita del hemospray por no saber ocupar este accesorio, que es una maravilla. Y era la desesperación de que tenían por querer detener el sangrado y echar el polvo, que tapaban el catéter, y al final el culpable pues es la casa comercial, porque pues me dieron un aparato que no servía. Entonces, aquí hay un tip que siempre que voy a dar estas charlas, les digo, en la punta del catéter, bueno, de entrada, desconecto el aire, siempre la succión, la desconecto, porque por tendencia, cuando está sangrando, queremos estar limpiando, entonces yo desconecto y empiezo, bueno, ya saben que te dicen, con una jeringa de 20, estar echándole aire al canal de trabajo, tratar de secarlo lo más posible y ponerle un pedacito de cera de hueso en la punta del catéter y así entrar. Y no te lleva nada, y de hecho aquí todas las zonas tienen la cera y eso es algo que me encanta porque están listos para lo que podamos encontrar. Se pone la cera, se mete el catéter y ya que estamos posicionados es cuando se dispara, y eso es algo bien importante. Son disparos en el hemospray, de hecho, no sé si hoy van a estar aquí las casas comerciales, pero para poder ocuparlo, son disparos nada más, nunca dejar el dedo, porque entonces hay algo que se llama la tormenta de nieve, que empezamos a disparar
y de repente ya entre la sangre y el polvo, y ya no se ve nada. Se perdió de vista dónde estaba el sitio de la lesión. Y algo que obviamente he ido aprendiendo en estos 10 años es disparos. Pequeños disparos, darle oportunidad a que llegue el polvo, que recorra todo el catéter, y así fue como, precisamente en este caso que tuve, se logró controlar. Entonces, como mensaje de la plática, que es con la que quisiera que se quedara, es que tenemos nuestras guías que nos dicen, pero obviamente cada paciente, cada situación, cada endoscopia va a ser bien diferente, porque ellos nos van a recomendar muchas cosas. Y aquí sí, a diferencia de que en ocasiones te dicen, tú ocupa el que sepas ocupar. No, yo creo que aquí debemos saber ocupar todos los accesorios. Y hay centros, como es aquí en el Dalinde, que el aparatito que ustedes quieran ocupar, que quieran pedir, lo tienen. Y además tienen a las enfermeras, aquí al menos, que saben ocupar cualquiera de estos. Pero el mensaje de esto es, prueben todas y sepan cómo se ocupan cada una de estas herramientas. Voy a que me permitas hacer dos. El Hip Group, este es Ball Group, que está ahí en la fotografía, no es el Hip está a la punta de aluminio, y el Ball, que es todavía mejor porque se utiliza tanto de frente como de lado y no se pega a la contra de lo que hay. Lo descontinuaron, ya no hay, no lo busquen, Boston ya no lo hace, pero el Hip sí, y actúa exactamente igual. La única es que cuando ya hayan puesto, porque esto es coactivo, tienes que apretar la lesión y apretar el pedal. No extraigan, no lo jalen porque se viene con todo y la costra, sino aprietan el otro botón del agua y pegado a la mucosa y el agua te lo despega y no te traes la costra. Y una última cosa, que yo la aprendí viendo en el Panamericano de Uruguay al doctor Antonio Solís de Argentina, que estaban alegando qué era lo más importante para una hemorragia. Para ustedes, ¿qué es? La hemorragia. ¿Quién es el importante? ¿Tú? ¿El equipo último modelo? ¿El irrigador? ¿Qué es lo más importante? No, encontrar el sitio del centrador del paciente. Aspira para poder ver o tener una claridad. Casi lo dijiste. No, todo el mundo dice el endoscopista, claro, tienes que saber, sí, desde luego, el equipo que sirva y que todo, ¿no? Lo más importante, y se lo dijo a Chopita, se lo dijo a Choendra allá enfrente, a Big Mueller, señoronones, todos ellos famosos por ser los mejores. Para mí Choendra es el mejor del mundo en hemorragia. Lo más importante, todo el mundo dijo cosas ellos y no dijeron lo importante. Todos están mal. Todo el mundo volteamos y queda caray, decir eso de ellos. Lo más importante es ver. Si ustedes no están viendo la lesión, están ciegos y están trabajando mal. Cuando empezaban las hemorragias y salieron los nuevos inyectores, está el coágulo, inyecta en los 4 cuadrantes, pero lo loco sin saber lo que estás inyectando. Ustedes son unos señorones y tienen todo. Quiten los coágulos, se puede, manden el agua a presión, vean lo que es para que entonces sí vayas directo a la lesión, como el primero que se veía perfecto porque te tocó en la cara anterior. Si has ido abajo, olvídate, ¿sí? Entonces, no es perder tiempo aspirar. Igual que cuando no sea sangre y que hay mucho líquido, primero aspiren. Hay que ver. Si no están viendo al 100% la lesión, van a fracasar. Si lo están viendo, y cualquiera de los de aquí que estoy viendo, pues llegas y ¡pum! La quemas, le pones el clip, le pones lo que sea. Pero grábense esto. Yo no me canso de decirle a gente que a veces llega y se me queda viendo que son nuevos. No estás viendo, aspira. Ya aspiró, es algo, digo, que ahí está la lesión, ya apuro.
Entonces eso es lo primero. Perdón. No, maestro, yo estoy de acuerdo. Creo que, pues si no ves, ¿dónde lo vas a poner, no? Usted me lo ha dicho muchas veces cuando las ligas que le pregunto, y que también gracias a Dios no me ha pasado, pero en las varices gástricas, ¿no? Que cuando se suelta, yo me acuerdo muchísimo una vez que precisamente le acababa de preguntar ese día a usted de la mañana, estuve aquí en el Hospital Trinidad un paciente, ya me habían dicho, estaba con 3.5 de hemoglobina, le habían puesto como 5 paquetes, cirrótico, ya con múltiples ligaduras, todo. Y le digo al doctor, híjole, ¿no quiere ir usted mejor a hacer una ligadura? Le digo, voy a ir, le platiqué el caso y me dice, ven, y siempre me acerco mucho con el doc para los consejos, me dice, si se te llega a reventar, te vas abajo y empiezas a ligar poco a poco, aunque no se vea. Esofágicas, ¿sí? Y pues sí, desde que llegué, tal cual vi al pacientito y dije, híjoles, hablé con la anestesióloga, le dije, ¿sabes qué? Intúbame a este paciente, no voy a estar sufriendo sedado, intúbamelo porque este paciente va a estar complejo. Y pues sí, le puse doble liga al inicio, lo vi el sitio donde había estado sangrando, doble liga, y así como película de terror, la primera liga una vez que solté se vio como la botó por las cicatrices que tenía, y la segunda nada más fui viendo cómo se iba acercando, patinando, y se fue y se vino el sangradero, y me acordé muchísimo, precisamente de lo que me comentaba. Entonces me fui más abajo, ya no veía, ahí sí, no veía nada, y empecé a ligar y se controló. Pero bueno, sí, esto, al final las hemorragias siempre será un reto para todos. Yo creo que no hay un solo endoscopista que diga, ay, a mí no me estresa, yo lo puedo resolver rápido. Yo creo que siempre será un reto para nosotros, y ojalá en ese momento que nos pase tengamos opciones para seleccionar la herramienta con la que queremos actuar. Gracias.